Salmo 39. Como pueden ver ustedes en sus Biblias, tiene algunos títulos. Dice al músico principal, y eso, aunque tú no lo creas relevante, es relevante. Este salmo fue entregado al director de la música del tabernáculo en los días de David. Más tarde, en los días del templo, ahí lo iban a seguir cantando, pero esto nos indica que fue escrito para que lo cantaran durante la adoración. Y como les decía, más tarde en el templo lo seguirían cantando. ¿Por qué esto es interesante y por qué esto es relevante? Mira, este es un salmo de lamento. Habla de dolor, habla de sufrimiento. La gente que no tiene un conocimiento bíblico seguramente diría que este es un salmo muy negativo. Este es uno de los últimos salmos que seguramente las personas desearían memorizar. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, sabía de su importancia doctrinal. Por eso quería que se cantara. Este es un salmo escatológico. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Usualmente lo aplicamos a los últimos tiempos, pero también se aplica al hombre y sus últimos momentos en esta vida. Este es un salmo de una escatología muy personal. Con este salmo, Dios quería que las personas recordaran su fragilidad al cantarlo. Esto también es adoración. Por eso es relevante que diga al músico principal. Se tenía que cantar aun cuando el mensaje era muy fuerte. Y se le entregó a Jedutum. Era uno de los directores musicales de aquella época. La Biblia nos dice que este es un salmo de David. No se sabe el tiempo exacto cuando David lo escribió. Algunos sugieren que lo escribió al final de sus días, por lo que dice el Salmo, pero otros dicen que lo escribió en la plenitud de su vida, ya que menciona que en esa época él se comenzó a desviar y que puso en primer lugar algunas cosas que no deberían de estar ahí porque era el lugar que le pertenecía a Dios. Lo menciona en el versículo número 9. Cual sea la opción correcta, fue en un tiempo próspero de David. Era un hombre muy poderoso durante su reinado, pero al compararse con su final, se veía muy frágil e indefenso, y es de lo que habla este salmo. Y este salmo nos va a enseñar grandes cosas y nos va a ayudar a tener algo muy importante, que es esperanza. Mira, para tener esperanza como la tuvo David en este salmo, no calles tu desesperación. No calles tu desesperación. Mira lo que nos dice este salmo, versículo número 1. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Como otros salmos, aquí David está hablando consigo mismo. Esta es una práctica que él hacía constantemente. Está teniendo una plática interna que decide plasmar en este canto para enseñarnos una doctrina muy importante aquí. Mira lo que dice él: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. David indica que tendrá mucho cuidado para no decir algo pecaminoso. Este verso está muy relacionado con el versículo número 3 porque se repite la frase con mi lengua. Esto forma un marco. Es usado mucho en la poesía hebrea. Se le nombra inclusión. En la poesía hebrea se usaba para redondear un mensaje y ponerlo como un marco. Por eso se repetían las frases. Esta inclusión es para enmarcar que David guardó mucho silencio, que David tenía algo en el corazón, pero lo guardó.
Dice David, guardaré mi boca con freno. Esta repetición nos indica que David está haciendo un gran esfuerzo para no decir aquello que le inquieta. Usa la figura de un freno que se le ponía a los caballos para obligarlo a tomar la dirección deseada. Este freno ayudaba a los caballos a dirigir por donde debían de irse. Bueno, es lo que David está haciendo. Está haciendo todo el esfuerzo humano para no hablar. Él quiere callar. ¿Y por qué quiere callar David? Nos lo dice al final de este versículo, en tanto que el impío esté delante de mí. David muestra una gran prudencia. Quiere hablar, quiere decir algo, pero no está frente a la persona adecuada. Estaba frente a los incrédulos. Estas personas no eran creyentes, no tenían una relación personal con Dios. Por lo tanto, pues no le iban a ayudar en eso que le quemaba en el corazón. Peor aún, esta persona podría malinterpretar las palabras de David porque no tenía la misma espiritualidad. David sabe que no es sabio hablar de cosas espirituales con los que no conocen de Dios. No es sabio hacer una queja pública, básicamente, y David decide guardar discreción. David con esto está cuidando su propio testimonio. Además, está cuidando cómo los inconversos ven a Dios a través de su conducta. Está protegiendo la reputación de Dios que los demás ven a través de él. Qué gran lección nos está dando aquí David. Cuida tu testimonio en todo momento, sobre todo cuando estés enfrente de aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Hay muchas palabras que no entenderán y acciones que van a malinterpretar. Debes de ser prudente. Recuerda que mucha gente está leyendo la Biblia a través de tu vida, a través de las cosas que tú dices y cómo actúas en las circunstancias de la vida. Pregúntate a ti mismo, ¿los demás ven en mí una correcta interpretación de la Biblia cuando me ven vivir? ¿O estoy dando una correcta interpretación? Aquí David nos da una gran lección. Hay que mostrar un buen testimonio, especialmente ante los inconversos. Versículo número 2. David sigue con eso dentro de él. Dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Por tercera vez David indica el gran esfuerzo que está haciendo para no expresar esa inquietud que lleva en el corazón. Esto debió de ser algo de suma importancia, por eso quería hablarlo, pero no lo hacía. Dice, me callé aún con respecto de lo bueno. David decide guardar silencio aún de cosas buenas. Básicamente el silencio de David fue total. Imagínate si tú estuvieras con David en esa época y en ese momento. David no quiere que los sentimientos lo controlen y se salga de cordura. Reconoce que no está en la posición de entablar una conversación. Muy seguramente, si tú y yo lo hubiéramos visto, veríamos en su aspecto una persona que está físicamente presente, pero ausente de mente. David no puede dejar de pensar en eso que le agobia. Dice que intentó guardar silencio, pero eso no le ayudó. Dice que se agravó su dolor. Ese silencio no le está ayudando a David. Por el contrario, su carga se está haciendo cada vez más pesada. Mira, no te guardes las cosas porque llegarán a hacerse muy pesadas dentro de ti. Nada más que busque el momento adecuado para hablarlo y también busca a la persona adecuada y también usa palabras sabias. Fíjate el versículo número 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió un fuego.
David tuvo la sensación que su corazón se estaba quemando por dentro mientras pensaba profundamente sobre ese tema. Esa inquietud crecía y le quemaba por dentro. Meditaba profundamente en ello, lo que quiere decir que dirigía todo su pensamiento a esa inquietud. Esto debió de haber sido algo muy importante, muy relevante para que el rey de Israel pusiera toda su atención en esa inquietud. Esto era tan fuerte para David que finalmente no lo pudo contener. No lo pudo contener. Por eso dice el final del versículo número 3: y así proferí con mi lengua. Finalmente David confiesa que no pudo más y decidió hablarlo. Era solo cuestión de tiempo para que David sacara eso que le quemaba por dentro. El uso de la palabra lengua nuevamente es el marco que les comentaba del versículo número 1. Remarca, resalta ese silencio que David estaba guardando. En esta primera sección David nos relata su desesperación al querer hablar acerca de este tema. Debemos de rescatar la prudencia con la que David manejó esta inquietud que le agobiaba. Nosotros debemos de ser prudentes al hablar. Recuerda que al salir las palabras de nuestra boca, nada ni nadie las podrá hacer regresar. Y David en este punto número 1 nos enseña que no debemos de callar nuestra desesperación. Mira, no calles cuando estés desesperado, pero también ve tu fragilidad. Si tú quieres tener esperanza como David, no calles en tu desesperación, pero también ve tu fragilidad. Versículo número 4, mira lo que se nos dice. Dice David: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David ahora está hablando. David se está desahogando, pero lo está haciendo en el tiempo correcto. Ya no hay impíos. Lo está haciendo con la persona adecuada. Se dirige a Dios. No busca un sacerdote, no busca un consejero o familiares para este asunto. Se dirigió a la fuente más confiable, que es Dios. Y también David está usando palabras sabias. Se dirige a Dios con respeto y usa el nombre de Jehová, que hace referencia al Dios del pacto. Si pasas por un tiempo en el cual tienes una carga interna, ¿a quién acudirías? ¿A quién acudes? ¿Quién te podría aconsejar adecuadamente? Si no tienes a nadie, desde ahora ora y pídele a Dios que te guíe a alguien, primeramente a Dios, y después seguramente vas a necesitar un consejero. Prepárate desde ahora, porque también seguramente alguien te necesitará a ti. David primero va a Dios, pero te aseguro que en la necesidad tú y yo primero vamos a ir a Dios, y después Dios nos rodeará de gente que nos puede tender la mano. Dice David a Dios: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. David le dice a Dios que lo que le inquieta es el asunto que no quiere aceptar. Por eso le dice: hazme saber. No es que David quiera saber la fecha exacta cuando Dios le llamará ante su presencia. Lo que está sucediendo es que David quiere estar consciente de que algún día va a llegar su fin. David en esos momentos está pasando por una situación muy difícil. Lo leeremos en el versículo número 10. Por lo tanto, quiere estar preparado para el día de su partida. David no quiere negar la realidad que está viviendo, que está cerca de su fin. Sabe que su situación es compleja y solo Dios le puede ayudar a comprenderla. Quiere ser realista porque cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que pasa está más cerca de su fin. Sabe que negar la realidad le va a generar un mundo de fantasía que cuando se caiga, quizá va a ser imposible recobrarse.
El salmista valientemente está enfrentando la realidad y se está preparando para ella. Y también preparará a los que le rodean. Mira, acepta la realidad de que Dios nos ha dado un límite en esta vida y nos debemos de preparar para ello. Negar esa realidad o darle largas al tema solo crea un espejismo que tarde o temprano desaparecerá. Como David, acude al único que tiene la solución para este problema. Acude a Dios, porque esta inquietud a cada persona le va a quemar por dentro. David le dice a Dios: hazme saber, Jehová, mi fin y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. David le pide a Dios que le ayude a estar consciente de que es frágil y que su vida es corta. Quizá David pensaba antes que era muy fuerte, que nada le podía suceder a él. Esa confianza en él mismo le llevó a una ilusión que le hacía pensar que estaba seguro, pero ahora se da cuenta lo equivocado que estaba. Esta etapa en la vida de David le está mostrando que estaba muy equivocado y que tiene que cambiar ese rumbo. Y solo Dios puede obrar ese cambio, por eso él acude a Dios. Dios es el único que puede cambiar ese corazón que se ha envanecido, puede dar el rumbo correcto a esa persona que se ha desviado. Si David reconoce que es débil, entonces buscará a Dios. Mira quién lo está diciendo: el rey David, el hombre más poderoso en su época, está reconociendo que es débil. ¿Te has puesto a pensar que esta pandemia ha hecho que las personas volteemos a ver esta gran verdad? Así como David, que en realidad somos frágiles. No existe ser humano que nos ayude con esta vulnerabilidad. Muchos han sido tocados por Dios en este periodo de tiempo y han comenzado a buscar una vida que le dé esperanza. Están buscando prepararse para ese día final. Y esa esperanza solo está en el Hijo de Dios, Jesucristo. En lo personal, el darme cuenta de esta fragilidad fue el instrumento que usó el Señor para tocar mi vida. El miedo a que en cualquier momento me iba de esta tierra y no estaba listo, me llevó al Señor. Cuando yo tenía la edad de 16 años, mi primo Octavio Gutiérrez, al cual le mando un fuerte abrazo y como siempre mi agradecimiento porque Dios lo usó, me dijo: Juan, si tú murieras, ¿a dónde vas? Desde ese momento ya no pude dormir. Literalmente no podía dormir. Al cerrar mis ojos cada noche tenía un pavor porque quizá ya no los iba a abrir. Y esto es relevante porque antes de que él me dijera esas palabras, yo tuve 2 accidentes automovilísticos muy serios. Uno de ellos con mi papá. Y en ninguno de los 2 me dio miedo. En ninguno de los 2 pensé en la muerte. Pero ese miedo me llevó a buscar al Señor. Empecé a buscar una solución en las cosas que se me habían dicho que me podían dar tranquilidad, pero no lo encontré. Lo encontré hasta que el misionero Teodoro Clark nos dio un estudio de Romanos en casa de mi tía Graciela Camacho, madre de mi primo Octavio Gutiérrez Camacho, a la cual también le mando un fuerte abrazo y también un agradecimiento por abrir las puertas de su hogar para que tuviéramos ese estudio. Ahí me di cuenta que yo era pecador y que mi miedo era porque no estaba listo para enfrentar al que me había creado. Me arrepentí de mis pecados, puse mi fe y confianza en el Señor Jesucristo y Él me perdonó. Yo no estaba buscando a Dios, Dios vino a mí. ¿Y qué tal tú? ¿Estás consciente de tu fragilidad o prefieres crear una ilusión y evadir el tema? Recuerda que
David, ni aun con todo su poder, iba a evitar ese día. Mucho menos tú. Prepárate desde ahora. Deja tranquilo a los tuyos sabiendo que te estás preparando adecuadamente para tu encuentro con Dios. Versículo número 5. Dice David: he aquí, diste a mis días término corto. Como puedes ver, David sigue la misma línea de pensamiento. Habla del mismo tema porque es algo que le está inquietando mucho. Esto es lo que le inquieta a David, que su vida es un suspiro simplemente. No podía soportar pensar en su fragilidad. Este tema le causaba mucha inquietud, le llevaba a la desesperación. David no podía aceptar esta realidad fácilmente. Dice que Dios le dio término corto. La realidad es que no solo David recibió un término corto en esta vida, sino todo hombre que vive ha recibido un término corto. La edad es nada delante de Dios porque Dios es eterno. No importa cuántos años vivas, tarde o temprano llegarás a tu fin. Hubo hombres que vivieron muchos años, pero llegaron a su fin en esta tierra. ¿Te acuerdas lo que nos dice Génesis 5:27? Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Los hombres que el Señor Jesús sanó en esta tierra murieron. Dice Mateo 11:5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Pero no sirvió de nada, porque murieron. Quienes fueron resucitados por Jesús también llegaron a su día final en esta tierra. Dice Juan 11:44 con respecto a Lázaro: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Sí, Lázaro fue resucitado, pero también llegó su día final en esta tierra. La realidad es que todos somos frágiles y se nos ha dado término corto. Dice Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. A David le inquieta pensar que tarde o temprano llegará a su fin en esta tierra. Debes de estar consciente que no importa cuán sano o joven estés, se te ha dado una vida corta. Dice David: y mi edad es como nada delante de ti. David sigue desahogándose. David sigue diciendo esto que le quema por dentro, que su vida tiene un límite. La edad del salmista comparada con Dios es nada, porque Dios es eterno, es absolutamente nada. Dice 2 de Pedro 3:8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero no solo la edad del salmista es corta, la edad de cualquier hombre es corta. Dice David: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Este es el primero de 3 certezas que David va a mencionar. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David llega a la conclusión que el tiempo que pasa, no solo él, sino todo hombre en esta vida, es completa vanidad. Llega a la conclusión porque al final
todo acabará. Esta frase se va a repetir en el versículo número 11, indicando el gran énfasis que David quiere dar en su canto. No quiere que a nadie se le olvide este mensaje. David quiere que la gente, al entonar este salmo, esté consciente de la brevedad de la vida y que busquen una solución. La palabra para vano indica algo vacío, transitorio, algo que no satisface totalmente. Es usada también para referirse a un ídolo. Seguramente David le enseñó este principio a su hijo Salomón, quien escribió en el libro de Eclesiastés lo siguiente. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. David sabe que la vida del hombre es vana porque terminará. Lo que verdaderamente vale la pena es lo eterno, y eso lo quiere resaltar David. Este versículo termina con Selah. No se sabe con exactitud lo que es Selah. Algunos sugieren que era una instrucción para los músicos para que ellos pusieran una pausa mientras estaban tocando. Otros agregan que los músicos hacían la pausa, pero también los que estaban entonando el canto deberían de tomar un momento para meditar en lo que se había cantado. Y realmente este es un lugar perfecto para meditar en ello. La realidad es que somos frágiles, y si eres honesto, esa fragilidad te quema por dentro, como a todo ser humano. La vida es un suspiro. Versículo número 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre. El canto nuevamente hace énfasis en la brevedad de la vida del hombre. Es como una sombra, algo que no es, solo una apariencia. El hombre parece que va a estar ahí para siempre, pero la realidad es que no es así. Esto es solo una apariencia. Salmo 103:15 dice lo siguiente: el hombre es como la hierba, así son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El hombre cree tener el control, pero es solo una ilusión porque no lo puede controlar. No tiene control sobre el día en que tendrá que partir, porque cuando el Dios soberano diga hasta aquí, es hasta ahí. El hombre es incapaz de asegurar su propio bienestar, y es lo que David quiere dejar claro con este canto. Dice David: ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esta es la tercera certeza que David nos menciona. El hombre vive para tener más, pero ahí no es donde debería de poner sus esfuerzos. Hay quienes sugieren que el salmista en este tiempo se enfocó en los bienes y se olvidó de Dios. Se está dando cuenta ahora que no hizo lo adecuado, porque alguien más los va a disfrutar. Y quien disfrute esa riqueza no la cuidará como él que la hizo. Este tipo de personas se la pasan juntando y ni siquiera lo pueden disfrutar. El juntar riquezas no es fácil, requiere mucho trabajo, estrés, sacrificar a los seres amados, etc. Nosotros solo vemos la parte atractiva de ese afán, que es algo pequeño comparado con el precio que se paga y con todo lo que se sacrifica. El canto anima al hombre a reconocer que es débil, es transitorio y que debe de invertir en lo que vale la pena, en lo eterno. Debes recordarte que tienes cosas para vivir y que no vives para tener cosas. Busca lo eterno, lo que permanece para siempre. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:20: haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Disfruta lo que Dios pone en tus manos,
pero no te afanes en los bienes. No dejes de lado lo más importante, que es lo eterno. Mira, si tú quieres tener esperanza como David, no calles tu desesperación. Ve tu fragilidad, pero también pon tu esperanza solo en Dios. Pon tu esperanza solo en Dios. Mira lo que nos dice David en el versículo número 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? David ya está consciente de su fragilidad y lo pasajero de esta vida. Ahora es momento de hacer algo al respecto y tomar una decisión. Debe de hacer un cambio radical y dejar esta forma de vivir que será vana. Hay que encontrar algo que le dé la tranquilidad que no tiene ahora. A pesar de ser el rey más poderoso de la época, nada se lo ha podido dar. Por eso David se pregunta, ¿qué esperaré? En otras palabras, ¿qué esperanza puedo tener? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes? La cultura ha buscado hacer las cosas totalmente diferente a lo que Dios nos enseña en su palabra. El hombre busca una independencia de Dios y se cree autosuficiente. Busca darse crédito de todo para sentirse fuerte, aunque la Biblia nos enseña que la realidad es que somos débiles. La sociedad enseña que hay que vivir la vida al máximo porque solo se vive una vez. Busca amontonar bienes, aunque la Biblia enseña que hay otra vida después de esta, que le vamos a dar cuentas a Dios y que debemos de hacer tesoros, pero en el cielo. La sociedad empuja a las personas a evitar pensar en el día final para no estar inquietos. Busca restarle seriedad a este tema, pero la Biblia dice que hay que pensar en ello seriamente. Al final, este tipo de personas viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Hazte esa pregunta como se la hizo David. ¿Qué vas a hacer? La siguiente frase nos dice lo que David va a hacer. Mi esperanza está en ti. David no nos deja con el problema solamente, también nos da la solución. Este poderoso hombre confiesa que su única esperanza está en Dios. Estas palabras muestran una afirmación enfática sin dudar. David se ha humillado ante Dios. Dice que él es nada comparado con Dios. En este verso le llama Señor. Esa palabra significa mi dueño, mi amo. Mira, dice que ahí en Dios está su esperanza. La esperanza es la confianza en lograr una cosa o esperar que algo suceda. Es el fundamento o es el objeto que produce una gran confianza para poder seguir adelante. En teología es la confianza que Dios cumplirá lo que ha prometido. La esperanza es un estímulo que ayuda a no caer en la desesperación y tener tranquilidad, porque se tiene la confianza que las cosas van a mejorar. Dios es la fuente de una verdadera esperanza que proporciona gozo y paz. Mira lo que nos dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, se debe de tener la persona del Espíritu Santo morando en uno para poder tener este tipo de esperanza. Dios es la esperanza que soluciona la brevedad y fragilidad de esta vida. Mira lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la esperanza que nos da el Señor. Llegó el día final de David, como llegará el día final de todos nosotros. Pero esa esperanza lo mantuvo firme y dio testimonio de ella a su hijo Salomón. Mira lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Mi hijo, tu esperanza solo está en Dios. En todo lo que hagas debe de estar tu esperanza en Dios, y eso incluye el día final. David acertadamente puso su esperanza en Dios. Y ahora que leemos este versículo, David hizo bien en no hablar de este tema con un inconverso. ¿Qué crees que le hubiera enseñado ese incrédulo, ese impío? El inconverso le hubiera recomendado poner sus ojos en esta vida. Solo Dios le podía proporcionar una seguridad verdadera y eterna. Y yo te pregunto a ti, ¿en quién está tu esperanza? No seas como la mayoría de la gente que pone su esperanza en cosas vanas, como el dinero. Mira, Steve Jobs, lo conocen todos por ser el creador del iPhone. Con todos sus recursos y acceso a los mejores médicos, murió joven. No pongas tu esperanza en teorías sin fundamento. Es científicamente imposible que todo venga de la nada. Creer esa falacia requiere fe también. Nadie ha visto que una especie se convierta en otra especie. ¿No venimos de la evolución? Otros creen en la reencarnación, y la reencarnación dice que se mejora hasta llegar al nirvana. Si fuera así, el mundo no iría de mal en peor. No pongas tu esperanza en teorías sin fundamento. Dentro de cada persona está grabada la eternidad en su corazón, pero se requiere humillarse delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Al final todo termina, todo va a terminar. Así como David, el Señor Jesucristo nos enseñó en quién debemos de depositar nuestra esperanza. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesús no tenía por qué decir estas palabras audiblemente, pero quería darnos ejemplo en quién debemos de poner nuestra esperanza. El Señor Jesucristo dijo en Juan 11:25, antes de resucitar a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que deposita su esperanza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. El resto del Salmo, David empieza a desahogarse con Dios y le pide que le perdone de sus pecados, de sus faltas y de todo aquello. Pero aquí vemos claramente que debemos de reconocer lo frágil y breve que es esta vida, y debemos de prepararnos desde ahora. Así, no solo tú vas a estar preparado, pero vas a dejar tranquilos a los que te rodean cuando llegue el momento de partir. Reconoce que has ofendido a Dios, quien es santo, con tus pecados. Arrepiéntete,
Pídele a Dios que te perdone. Reconoce que el único medio para pagar por todos esos pecados es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dile a Dios que pones tu fe en el Señor Jesucristo, que lo recibes como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Y si tú ya te has puesto verdaderamente a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, comparte el Evangelio. Muchos están sin esperanza y necesitan escuchar esta gran verdad. El hijo de David escribió lo siguiente, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, viste a mis días termino corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá.